Un privilegio la vida. Pero un privilegio mayor con Cristo, por supuesto. Y ese es el reto que tenemos los que estamos aquí. Los que hemos decidido venir a escuchar, a adorar, a servir, a tener comunión unos con otros y también a tomar folletos para llevar a otras personas. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra por la vida, por todo lo que con ella nos da, sobre todo en Cristo Jesús. Te suplicamos que seas tú quien nos dirijas para hacer tu voluntad y que escuchemos el mensaje que tienes para nosotros, que está en la Biblia. Queremos que esté en nuestro corazón y queremos que seas tú el que nos hables, el que nos dirijas. Ayúdanos a hacer de tal manera que podamos ser sensibles, no orgullosos, no soberbios, sino humildes para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que la obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve orando y pensando que a veces damos nosotros muchas recomendaciones para la vida y creo que la recomendación Dios la da. Somos una iglesia viva y cuando digo una iglesia viva es que hay muchas iglesias locales, hay muchas iglesias en todo el mundo donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Dios obrando. Hay una diversidad de iglesias. Hay muchas formas de adorar al Señor, pero el Señor conoce a los que son su iglesia. Y una iglesia viva significa que también puede haber iglesias que están muertas literalmente porque viven ajustando su vida a sus propósitos y no al propósito de Dios. Ustedes dirán, ¿y eso dónde? Claro que lo hay. Hay muchos extraordinariamente errados, como es el mensaje de la prosperidad, y que se asustan a lo mejor. Y sí es cierto, son escandalosamente mentirosos, herejes. Pero también hay iglesias cristianas que no hacen lo que vamos a ver que debe de hacer. Una iglesia viva, voy a compartirla el día de hoy, tratando de que sea algo para nuestra vida muy útil. Y quisiera que ustedes vieran en una introducción en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vámonos al libro de Hechos, a esta fiesta del Pentecostés que se celebraba. Y en esta ocasión de la fiesta del Pentecostés se inicia la iglesia cristiana. Ahí inició. En el Pentecostés. Ahorita voy a explicar acerca de esto. Busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver en el capítulo número 2, verso 1. Voy a leerlo rápidamente, pero ustedes lo van a tomar en su Biblia con tiempo en casa. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose, ¿qué es? Unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Este es un evento que se llama la fiesta del Pentecostés, pero aquí sucedió algo muy interesante. Voy a decir qué es la fiesta del Pentecostés. Esto lo leo en una Biblia que se llama la traducción nueva, traducción viviente, y dice así: el Pentecostés también se llamaba el Festival de la Cosecha. Era celebrando 50 días después de la Pascua. Era uno de los 3 principales festivales. Eso está en Deuteronomio 16:16. El Pentecostés, como estas fechas, se celebraba cada año. Era un festival de agradecimiento por haber cosechado. En el pasaje que leímos, Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de su resurrección, o sea, el día del Pentecostés, 10 días después de su ascensión. Los judíos de diferentes naciones estaban en Jerusalén para celebrar este festival. Pedro predicó a un público internacional, resultando de una cosecha mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo. ¿Cómo aplica esto? Pues es algo así como que Dios siempre tiene cuidado de que las cosas se entiendan mejor, y lo que estamos viendo aquí es que en el Pentecostés también se derrama la presencia del Espíritu Santo, y lo interesante es que todas estas naciones que se congregaban en Jerusalén escucharon su mensaje, el mensaje de Pedro, en su propio idioma. Quiere decir que ellos, aunque eran de cualquier nacionalidad, había esa como explicación en su idioma y entendían las maravillas de Dios. Eso fue una cosa maravillosa. ¿Qué trajo como consecuencia? Que se unió la iglesia, o sea, se formó la iglesia, y entonces de ahí empieza el cristianismo a florecer. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros que también estamos considerando a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Vamos a ver en Tito 2, 11 al 15. Tito capítulo 2. Versos 11 al 15. En Tito capítulo 2, versos 11 al 15 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Bueno, aquí yo veo claramente cómo hay razones de que la iglesia exista y propósitos también. Una amonestación, advertencia, una recomendación que Pablo le da a Timoteo, está en el verso 15. Dice esto: habla y exhorta. Hablar y exhortar significa animar a que la palabra de Dios se haga, animar a que sea una realidad el cristianismo, no solamente un adorno religioso, algo que podemos portar y presumir. No, es algo más que eso. Dice, habla y anima y reprende. Esa palabra reprender no nos gusta, pero tenemos que usarla. Cuando alguien no está haciendo lo correcto, debe decírsele, porque el amor de un padre es corregir a su hijo para que no se pierda, ¿cierto o no? No porque el niño llore, quiere un cuchillo, se lo van a dejar, o una navaja. No lo van a hacer, ni una pistola.
Cuando un niño desobedece, tiene que ser instruido. Y hablo no solamente de los niños de familia, sino de los niños espirituales. ¿Por qué de los niños espirituales? Porque una persona que se convierte también necesita ser reeducada. Una persona que entrega su vida a Cristo necesita ser reenseñada, no como sus padres lo enseñaron. Claro que si lo hicieron bien en Cristo, pues qué bueno, están muy bien enseñados. Pero cuando proceden de un mundo donde Cristo no ha sido el primero, hay que animar. Ahora, ¿qué es lo que se va a animar? Pues que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y quiere decir que Dios ha provisto la salvación para todas las personas? Pero también enseña el verso 12 que tenemos que renunciar. Hay renuncias que hacer, hay cosas que dejar. Y si alguien aquí no quiere dejarlo de hacer, yo no quiero hacerlo, entonces significa que este pasaje es para nosotros. Tenemos que aprender a renunciar. ¿A qué vamos a renunciar? A la impiedad. Es como decir, te doy un golpe y no siento nada. Te está pasando algo y no siento nada. No importa lo que tú estés sintiendo, yo estoy bien. Esa impiedad es aquella donde tú no sientes misericordia por lo que le pasa al otro. Hay que renunciar a eso. Dice también aquí a los deseos mundanos. El mundo te provoca, el mundo nos provoca a ser compradores de cosas que el mundo vende y con las cuales se enriquece y que no son tan necesarias. Ustedes piensen qué cosas compran porque el mundo lo impone, la moda lo impone. Debemos renunciar a aquellos deseos mundanos que no nos llevan al crecimiento espiritual, sino que nos estorban y nos empiezan a detener en nuestra vida cristiana. Renunciar a los deseos mundanos para que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Una iglesia viva, que es el mensaje de hoy, una iglesia viva, de la cual formamos parte, debe vivir de manera sobria. Sobria significa así con toda todo el despertar de su conciencia y decir, esto no lo voy a hacer por esto, esto sí lo voy a hacer por esto. Sobria, justa, y lo que es justo. Hace 8 días hablamos de que el lugar donde más se reniega, más se enfada uno, es el hogar, y es donde mejor se nos trata. Es una injusticia que alguien que te ha beneficiado, y haz una lista de los beneficios que has recibido de tus padres, y compárala con los perjuicios que te han hecho. Y dime si es justo que le pagues a un padre con acciones mínimas que te han hecho mal, pero tú las haces máximas y olvidas todas las bondades que ha tenido contigo. Ese es el ejemplo de Dios. Dios nos ha dado tantas cosas y a veces nosotros le pagamos con desobediencia, lo deshonramos. La iglesia viva tiene que vivir justa, piadosamente, teniendo misericordia, no impiedad, sino al contrario, un compañerismo. Y vamos a ver todo eso. Verso 13. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es uno de los pasajes que junta la deidad de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando que Dios esté con nosotros, que regrese Jesús. Y por eso estamos animados a vivir obedeciendo su palabra. Y todo esto Jesús lo hizo para redimirnos de la iniquidad. Cualquier cosa que es iniquidad debe erradicarse. Dice la Biblia que nadie busque su propio bien, sino el bien de otro. Y cuando uno hace cosas que a uno le parecen bien, pero estás causando dolor, sentimiento, incomodidad a otro, no es el principio divino. Hay que renunciar a eso y hay que ser piadosos y decir, por ti hago esto, porque lo necesitas. El amor de Cristo no fue un amor que se aleja, es un amor que se acerca.
Es un amor que busca, un amor que consuela, un amor que restablece la comunión, un amor que no pierde lo que se le ha entregado. Y dice aquí, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese pueblo tiene que ser celoso de buenas obras, tiene que estar diciendo, ¿y qué hago ahora para que Dios sea glorificado? Y bueno, todo eso. Así como una probadita. Vimos el Pentecostés cuando inicia la iglesia cristiana, y como una probadita vamos a ver Apocalipsis 7, 9 al 10, donde Dios le revela al apóstol San Juan cómo será en la presencia de Dios. Apocalipsis 7, 9 al 10. Y nos enseña claramente aquí cómo la iglesia está conformada de múltiples naciones. Y aquellos que nos convertimos, estaremos conviviendo con muchísimas personas que Dios ha redimido también. Dice en Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí vemos ya la etapa final de la iglesia en la presencia de Dios, habiendo superado todas las dificultades que hemos tenido acá y reunidos en la presencia de Dios con todos los hermanos de todo el mundo, de todas las naciones, y todos estaremos haciendo la misma cosa, adorando y clamando, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estaremos adorándole. Bueno, esto es un mensaje que tenemos que considerar y animarnos unos a otros para continuar en esta iglesia viva. Y bueno, ¿de dónde pude documentar un poquito para sacar este mensaje? Bueno, hay un escritor inglés que ya murió, se llama John Stott, un escritor y un estudioso de la Biblia muy profundo, y que se dedicaba a fortalecer cristianos en todos los niveles, especialmente en las áreas en todo el mundo, pero especialmente a personas en crecimiento, iglesias en crecimiento y a estudiantes. John Stott, les recomiendo que algún día lo busquen. El libro se llama Las señales de una iglesia viva. Y una pregunta que sale ahí que vamos a contestar el día de hoy es, ¿cómo es una iglesia viva? ¿Cómo es una iglesia viva? La primera iglesia en Jerusalén, que acabamos de leer, que se inicia, fue profundamente renovada por el Espíritu Santo. Y cuando habla renovada es que en la iglesia inicial, fíjense bien, había hipocresía, había envidias, había deseos de puestos mayores. Había en la primera iglesia, había situaciones incómodas. No todo era bueno en la primera iglesia. Recuerden ustedes cómo Pedro y Pablo tuvieron un encuentro y fue fuerte. No tuvo miedo Pablo de decirle, estás actuando hipócritamente y eso está mal. Se lo dijo en su cara y no le gustó a Pedro, pero aceptó y reconvino su manera de vivir. En medio de esa iglesia era constantemente renovada. Y Pedro y Pablo siguieron siendo compañeros de trabajo y todavía seguían en la obra del Señor. La iglesia cristiana no fue siempre una iglesia dulce, maravillosa, jamás. La iglesia cristiana tuvo que ser renovada constantemente por las situaciones que se daban, aún hasta para repartir la comida en las mesas. ¿Se acuerdan aquellas viudas que eran alimentadas y que unas eran, bueno, hemos dicho hebreas y otras griegas, que quiere decir que eran hebreas ya helénicas, o que no hablaban muy bien ya como se dice, el hebreo, sino que estaban hablando el griego,
Y les decían viudas griegas, pero ¿saben qué? Hubo dificultades entre ellos. Y las dificultades no se eluden. Hemos tenido un error a veces de eludir las dificultades, pero tenemos que atenderlas y las vamos a atender, porque estar de acuerdo no es posible si no es con Cristo. Y ahí surgió una cosa muy bonita. La iglesia actual le pasa lo mismo que a esta iglesia. Pero ¿cuáles son las evidencias de una iglesia viva? Una iglesia que se está renovando en el Espíritu Santo. La primera es Hechos 2:42, por favor. Vamos a Hechos 2:42 y vamos a ver las 4 características que tiene una iglesia viva. ¿Sale? Y vamos a ver si nosotros somos una iglesia viva. En Hechos 2:42, perdón, déjame checar, ¿sí? 2:42 dice así. Una característica dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia dice aquí que la iglesia permanecía aprendiendo. La iglesia vivía aprendiendo. Hay más cosas, por supuesto, pero el punto aquí es, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, es una comunidad que estudia. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros ya tenemos el hábito de estudiar la Biblia? El hábito significa de tales a tales horas de la Biblia. De tales a tales horas me aparto y pienso en lo que Dios quiere hablarme a mí. De tales a tales horas paso un tiempo devocional yo solo con Dios. Esa es una iglesia viva que busca al que le da la vida, que es Dios. Y se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere hacer a un lado las actividades. Miren, es increíble, pero no hacemos los mismos con los que nos pagan. No hacemos lo mismo. Sí, señor, dígame usted. Sí, ahorita voy para allá. Claro que sí, en este momento, se lo tengo en un ratito, permítame. No se preocupe, si no lo alcanzo a tener, lo voy a avisar. Y somos muy cumplidores en el trabajo, donde obviamente recibimos una paga, pero con Dios, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Una iglesia viva es una iglesia que aprende, una comunidad que estudia. Cuando hablamos del Pentecostés, por la predicación que dio Pedro, ¿saben cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 3,000. ¿Y saben quiénes fueron los maestros de los 3,000? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿quién eran los maestros? Los apóstoles eran los maestros y 3,000 era la escuela que se había organizado y que era de kinder. En kinder espiritual. Apenas iban a aprender quién era Jesús. ¿Y saben por qué hay tantas bendiciones aquí? Porque la iglesia estudiaba. Y no se pasaba en una cosita 20 horas de plática y un versículo. No, avanzaban, crecían en el conocimiento de la palabra. Era Cristo llenándolos a ellos. Procuraban aprender las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, esto se aplica ahora, tenemos la Biblia, y esas enseñanzas apostólicas o de los apóstoles están aquí, en la Biblia. Pero la primera pregunta de esta primera característica es, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo se dedica? ¿Cuánto? ¿Y cuánto tiempo se dedica a la Biblia? Ahora, algunas personas que tal vez ya saben más la Biblia dicen, bueno, es que ya me la sé, pues ojalá y la vivas. Porque el problema que vemos es una cosa saber y otra cosa es hacer. Y hay muchas preguntas que quedan en el aire. ¿Cómo se aplica? Los papás aprenden la Biblia, los hijos ven que el papá estudia la Biblia, que lee la Biblia, y los hijos son enseñados por los padres. En la iglesia, los papás vienen al templo y los hijos vienen al templo. Y ahí está aplicándose.
Entonces el Espíritu Santo en esta primera característica está haciendo crecer la iglesia. Miren, muchos de nosotros hay que reconocerlo y pedirle perdón a Dios, venimos solos a la iglesia. Es que no me llevo bien con fulano, ni con sultano, ni con perengano. Yo me voy al templo y ahí que se quede. Pero no es eso. Tenemos que orar que la Biblia no vino a salvar individuos para aislarlos, sino vino a salvar individuos para que ganaran a sus propias familias y los llevaran a los pies de Cristo. En esta primera cosa es estudiar la Biblia, y los papás o los que nos convertimos tenemos que ser en alguna manera que guiemos a otros. Otra característica más en Hechos 2:42 dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles. La segunda es en la comunión unos con otros. Es la segunda característica, comunión y ayuda mutua. ¿Qué significa eso? Que el amor y el cuidado era entre todos los creyentes. El amor y el cuidado se prodiga entre todos. No en los que me caen bien, no en los que yo procuro, no, sino en todos, porque no hay absolutamente ningún ser humano infalible que pueda decirle no me junto con tal o no me junto con tal. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios para ser perdonados. Y en esa gracia de Dios que nos ha dado, nos permite estar en comunión. Y quiero decir esto, ¿cómo es la comunión? La comunión es algo agradable. No es decir, ay, ahí viene y me quedo callado. Ahí viene y me retiro. No, eso no es comunión. Eso es una farsa, una hipocresía de la vida cristiana. Y lo digo claramente, porque el cristiano tiene comunión y dice, ay, qué gusto verte. Qué bien me siento. Oye, aprovechando, mira, quería comentarte esto. Y todo lo que no es eso, de paz y tranquilidad entre varios cristianos, no es una iglesia viva. No es una característica de una iglesia viva que se aísla. El amor y el cuidado mutuo entre los creyentes se llama comunión, y eso viene de la palabra koinonia. Es una palabra en griego. Compartimos la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia. Nadie merece nada. Todos nosotros. A mí a quien me diga una cosa, yo le digo, pues estamos igual. Tú y yo somos pecadores ganados por la sangre de Cristo. Es su amor el que nos ha traído aquí. No es otra cosa. También en Hechos 2:44 y 45, ¿qué más compartimos? Hechos 2:44 y 45 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los bienes eran compartidos entre varios. Ahora, esos 3,000 que se convirtieron, se quedaron en Jerusalén. ¿Saben para qué? Para aprender la palabra, para crecer en el conocimiento con los apóstoles. Oigan, pregunto, ¿dónde vivieron? Hospedados en casas de los mismos que estaban ahí en Jerusalén. ¿Qué comían? Lo que les invitaban y lo que pagaban los anfitriones. Compartían todo para que el crecimiento se diera en la iglesia, en el conocimiento y en la obediencia. Entonces compartir aquí sus propiedades y hasta las vendían era porque era necesario tener recursos disponibles para alimentar, para sustentar a aquellos que se quedaban ahí a aprender la palabra. Fue una etapa inicial de la iglesia, y la iglesia crece y entre todos se ayudan. ¿Cómo se practica esto ahora? Bueno, cuando yo leía en este libro que está escrito en el 2007, dice así, cada día morían por hambre en el mundo diariamente, cada día, 10,000 personas. 1,000 millones de personas vivían en la miseria en ese 2007. 1,000 millones de personas no tenían para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Y qué hace la iglesia en ese momento cuando surge? La iglesia tiene comunión y ayuda, y da, y comparte, para que los pobres tengan lo necesario para vivir. No son administraciones
individuales. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor a Dios es poner al dinero debajo de la autoridad de Dios. Y Dios puede darte a ti dinero y te lo está dando, pero no solamente para ti, sino para que lo administres a aquellos que tú vas a alcanzar para Cristo. Tú puedes ayudar. Hermanos, tenemos que pensar. La primera característica fue la iglesia cristiana naciente estudia la Biblia, persevera en la doctrina. La segunda característica es que es una iglesia que tiene comunión y comparte para que otros salgan de sus apuros. Y cuando usted lo empiece a hacer, el Espíritu Santo en su corazón le va a decir, estás haciendo bien, y Dios te va a proveer. Nunca te va a faltar, porque Dios te va a dar lo que tú puedes dar. Dios no te pide que des lo que no tienes. Dios no pide que tú hagas algo así como un sacrificio endrogándote para ayudar a otros. Dios lo que quiere es que tú administres, en primer lugar a Dios y en segundo lugar los recursos que tú tienes. La iglesia viva puede compartir con aquellos que están en situaciones de necesidad. Podemos compartir con aquellos que tienen situaciones de necesidad y la iglesia debe de compartir. Cuando alguien dice, tengo necesidad, se escucha y se hace algo. Claro que hay que hacerlo. No se publica porque la idea no es que las personas den la gloria a los que administran, sino que las personas que salen de su necesidad sigan a Cristo y lo adoren. Y esto se está haciendo en la iglesia. Pero también cada uno tiene que hacerlo. Una iglesia viva no es solamente los que nos reunimos ahorita, sino todos y en todo lugar, que estamos en Cristo, por supuesto. La tercera característica que tiene una iglesia viva está ahí en Hechos 2:42, dice, la primera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la segunda, en la comunión unos con otros, la tercera, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esa le vamos a poner en la adoración. Una iglesia viva tiene una adoración que se goza y que es reverente a la vez. Una iglesia viva sabe adorar al Señor y no exalta a los que adoran. No aquí alabamos a los que adoran. Aquí podemos alabar desde capela hasta con todos los maravillosos instrumentos que Dios nos provea. Pero con y sin podemos adorar al Señor porque la adoración proviene del corazón, no del sonido, no de los instrumentos, no de las herramientas. No se alaba aquí al que adora. De tal modo que si alguien no quiere adorar, pues que no adore. No hay una obligación que poner, porque no es así. La adoración viene del corazón, de cada uno de nosotros. Entonces los primeros cristianos eran, dijimos, fieles para aprender la enseñanza de los apóstoles, eran fieles para tener comunión unos con otros, lo acabamos de ver, y también eran fieles en la adoración, que implicaba una adoración formal y una adoración informal. ¿Qué es la adoración formal? La que estamos haciendo ahorita, en el templo. ¿Estamos de acuerdo que estamos adorando, estamos cantando? Y tenemos que ir aprendiendo los cantos para cantar sin el proyector que pudiéramos poner ahí. Yo estaba pensando poner el proyector ahí de acetatos que se puede ver. Pero no es la idea que tú te veas obligado a adorar, sino que tú aprendas en tu corazón a adorar y hacerlo de manera formal aquí. Y luego, ¿dónde más se adora? En la casa. En la casa. Nosotros adoramos al Señor, pues como con cantos. Y los niños son especialistas en cantar. Los niños no tienen la vergüenza que a lo mejor uno tiene ya de grande, pero ellos cantan bonito. Y cantan. Y adoran lo que aprenden. En la iglesia, los cantos, los repiten. En la iglesia es formal y en la casa y donde quiera que estemos es informal. Tenemos que hacerlo también allá de manera informal. Y luego con una actitud gozosa y reverente. Quiere decir que lo vamos a hacer con todo el respeto que Dios merece, pero con gozo. ¿Verdad? Decía el escritor,
no que parezca un funeral, ¿no? O sea, así como que todos, no, sino que irradias gozo cuando tú estás adorando al Señor y estás entendiendo el significado del mensaje de la alabanza. Bueno, esto es parte de la iglesia viva. Y bueno, dice la palabra aquí que tenían otra cosa más interesante todavía, que es, alababan a Dios y había una evangelización continua. Hechos 2:47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, vamos a desglosar un poquito aquí. Dice, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Quién tenía el favor? La iglesia misma. La iglesia era bien vista por la comunidad en el sentido de que apreciaban su buena conducta. Mira a mira a ella, mira, son diferentes. Entonces ellos alababan a Dios, pero también eran reconocidos por tener muy buen testimonio. Pero ¿quién es el que traía a la iglesia a las personas? ¿Quién es el que las traía? Ahí dice, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Traía a la iglesia a las personas. Bueno, yo creo que es algo que tenemos que continuar haciendo con gusto. Cuando yo soy cristiano, no me cuesta trabajo hacer su voluntad porque tengo el Espíritu Santo que me ayuda, ¿cierto o no? Más bien me cuesta trabajo no hacerlo, eso sí, como hay algo que me incomoda, pero cuando hago la voluntad de Dios tengo así como toda la libertad y el apoyo de Dios. ¿Cómo evangelizamos? Bueno, evangelizamos, enseñamos diario con nuestro testimonio. Hace tiempo se insistía mucho, es que hay que evangelizar con buen testimonio, ¿qué más importa la vida? Claro que sí importa, claro. Pero yo pregunto a todos, ¿a cuántas personas has llevado a Cristo? ¿A quién has llevado a Cristo? Dime a cuántas personas en este año has llevado a Cristo. En los últimos 5 años, en tu vida cristiana, ¿a cuántas personas les has compartido el Evangelio y se han convertido? Ahora, pregunta, si no se han convertido, ¿por qué no se han convertido? Hay una responsabilidad de la otra persona, pero también nosotros debemos compartir el Evangelio y sembrar la palabra, y algunos se van a convertir a Cristo. No todos. Jesús no vino y se presentó y salvó y se fue. No, Él vino a buscar personas que lo siguieran, los discipuló, los entrenó y les enseñó a ganar a otros para Cristo. ¿Y nosotros? ¿Cuántas personas has llevado para Cristo? Dime lo que quieras. Pero Dios va a revisar esa lista y nos está diciendo a través de su Espíritu Santo, así decir, ¿a quién le compartiste? Mira, anímate, sí van a creer en mí, pero háblales. Ya no los juzgues, ya no te aísles de ellos, ahora háblales, necesitan de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia viva, compartir el Evangelio. Hacerlo de tal manera que la persona conozca que Jesucristo murió por sus pecados. Lo hemos dicho muchas veces, y que la persona se entregue a Cristo. ¿A quién estás llevando a Cristo? Y esa es una pregunta difícil, porque si yo te preguntara, ¿cuánto has logrado en la vida? No, varios logros has tenido. Cosas exitosas. Pero en el Evangelio, ¿cómo estamos? Un ejemplo maravilloso que tenemos en la región y que lo hemos dicho es el hermano Byron Hunter Clyde, hermano cazador, sin hablar español bien, con dificultades físicas leves, salía a compartir el Evangelio en varios lugares que ahorita recuerdo rápido: Tezcalame, Coronilla, El Sabino, Salitre, El Cabezón, en Guadalajara también, en El Amarillo. Bueno, salía a compartir, Puerta de la Vega, y él tenía su disciplina. Obviamente no todos vamos a ser misioneros,
Pero si te pregunto, te hablé por teléfono, no sabes que andaba en Guadalajara. Oye, te hablé por... No, es que salí de viaje a un lugar y a otro lugar y otro. Y yo pregunto, ¿el evangelio está llegando hasta donde tú llegas? Dios te dio dinero, te dio vehículos, te dio gasolina, te dio todo lo que necesitabas. Y tú puedes entregar un versículo, un folleto, y puedes dejarle lo que a muchos se ha convertido, la palabra de Dios. Pero en realidad es difícil. No creo que sea fácil, pero es posible. En vez de subir el vidrio, es bajar y entregar un folleto a personas que te asustan. Tendrás que pensar como Dios piensa de las personas que están afuera, lejos de tu comodidad, lejos de ti, que no merecen algo. Cristo vino a buscar a Zaqueo, a María Magdalena, a un Nicodemo muy estudioso. Pero Él no hace excepción de personas y por todos vino. En conclusión, la iglesia viva tiene 4 características. La primera, aprende, estudia la palabra. La segunda, ¿cuál es? Tiene comunión y se ayuda. La tercera, ¿cuál es? No se preocupen, a mí también ya se me olvidó. ¿Cuál es? La adoración profunda en todos los lugares. Y la cuarta, y la más fácil que hemos dicho, el evangelismo. Evangelizamos. Llevamos personas a Cristo. Por favor, hermanos, no se crean que estamos como una iglesia viva si nosotros no estamos haciendo las 4 características principales de la iglesia. Puede ser que tú hagas algunas cosas y te falten otras. Vamos a poner nuestra atención a lo que no estamos haciendo. Vamos a hacer iglesia viva haciendo esas 4 cosas. Estudiando la palabra. ¿Cuál es la segunda? Teniendo comunión unos con otros. Adorando. ¿Y la última? La iglesia entonces tiene que ver con nuestra relación con los que enseñan. Y hermanos, quieran o no, hay quienes enseñan en la iglesia, hay que respetarlos. Pero la autoridad de una persona que enseña tristemente se acaba cuando desacata la autoridad de Dios. Si un líder, un pastor, cualquier siervo desacata la autoridad de Dios, ya no debe ser obedecido. Cuando alguien te recomienda que hagas algo que no está en la Biblia, así sea tu mejor amigo, quien sea, no lo obedezcas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bíblico. Se amaban unos a otros, se cuidaban mutuamente, lo adoraban en el templo, en las casas, formal e informalmente. Con gozo y con reverencia presentaban con su vida el evangelio al mundo que estaba fuera de la iglesia, y desde allí más personas aceptaban a Jesús y se añadían a la iglesia. El Espíritu Santo continúa en la iglesia y es una promesa que está en Hechos 1:8. Debemos humillarnos ante Él, debemos buscar la plenitud de la dirección de Él, y entonces la iglesia va a ser una iglesia viva porque va a estar en comunión, en enseñanza, en adoración y evangelización continua. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias porque lo que otros han expuesto, Señor, ahora se expone a nosotros a través de tu palabra, y queremos, Señor, ser esa iglesia viva, Señor, que obedece y hace tu voluntad. Señor, sabemos que hay luchas, siempre habrá, hasta que estemos en tu presencia, pero permítenos glorificarte. Permítenos superar las dificultades. Permítenos, Señor, ponerte a ti en primer lugar. Y, Señor, ayúdanos a cumplir estas 4 características de una iglesia viva. Te damos todas las gracias, todo el honor, toda la gloria a ti, Señor Jesús, porque por ti es posible, porque no nos dejaste solos, porque enviaste a tu Espíritu Santo, el cual está
en nosotros y nos ayuda en todo. Te damos a ti toda la alabanza, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.